Olaf Palme por su labor en defensa de las niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de exclusión social, que son víctimas de abuso sexual y trata de personas. Y también quiero agradecer el apoyo de nuestros aliados Polaris, que hicieron posible recibir en esta su casa a una de nuestras escritoras y articulistas más destacadas, Guadalupe Loaesa Tobar, quien ella nos habla. Pero resulta que su hermano Enrique fue mi primer jefe en el Consulado General de México en Los Ángeles. Así es este mundo de pequeño. Y claro, ¿quién no conoce el libro Las Niñas Bien, Las Reinas del Polanco, Grillos y Grillas y tantos otros libros que la hacen presente y que la hacen parte de nuestra historia contemporánea? También nos acompañan para comentar este libro Diego Antoni, colega y diplomático y también articulista, y Miguel Domínguez, que es internacionalista, educador en pensamiento político y gestor comunitario. Nuestro reconocimiento a nuestro socio en esta presentación, F&G Editores, y de Nueva Polaris, por ser el puente cultural entre México y Guatemala, que nos acerca y nos permite estrechar los lazos de solidaridad y amistad con nuestros hermanos guatemaltecos. Bienvenidos todos. Muy buenas noches, amigos, amigas, pero primero tengo que hacer un agradecimiento a la ministra Velarde por creer en este proyecto, por abrirnos las puertas de la Embajada de México con tanto afecto y con tanta disposición, y por hacernos sentir de nuevo que México, este pedazo de México, es nuestra casa. Muchísimas gracias por eso, y estamos sinceramente agradecidas y agradecidos, pero también por traernos a este personaje que tenemos acá, a Guadalupe Loaesa. Es gracias a la Embajada de México con Polaris que Guadalupe puede estar acá y acompañarnos en esta presentación. Yo siempre digo que hay libros, cada libro trae su ruta, y este libro traía una, y es fabuloso saber cómo se van amarrando. Después vamos a hablar de eso un poco, los lazos que de Diego saltaron a Guadalupe, de Guadalupe con Miguel ya estaban establecidos los lazos hace tiempos, y cómo se fue construyendo este espacio que ahora vamos a tener acá el privilegio de compartir con todas y todos ustedes. Guadalupe Loaesa, bienvenida a Guatemala. Es mi privilegio y mi honor tenerte acá. La última vez que presentamos en esta embajada tenía también, pero en la primera fila, a Rina Lazo con Arturo García, su esposo. Y no sé si se recordará el editor de F&G cómo fue de amoroso ese abrazo con ellos acá. Ahora ya no están con nosotros, pero hay un personaje grande aquí con nosotros, Guadalupe Loaesa. Y bienvenimos, agradecemos, y bueno, yo no tengo palabras, me encanta decir gracias, así que lo diré 3 veces. Gracias, gracias, gracias. Y es esta fabulosa escritora y articulista mexicana que va a abrir este conversatorio que vamos a tener. Les cuento un poco de la dinámica. La idea es que Guadalupe, Diego y Miguel expresen lo que sintieron al leer el libro, así que pueden expresar lo que quieran, bueno, malo, medio, son bienvenidas todas las opiniones. Luego de eso tendrán alguna conversación entre ellos y entraré yo un poco a hablar de este libro y a leer. Por cierto, no tengo el libro, pero Miguel me va a prestar eso. Y muchas gracias de nuevo a todas y todos por estar acá. La palabra es de Guadalupe. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas
Bueno, pues antes que nada deseo agradecer a la Embajada de México en Guatemala por el apoyo para poder estar aquí con ustedes y naturalmente al excelentísimo señor embajador Romeo Luis Armando. Aquí escribí, Luis Armando Sidoni, sí, así está. Y por supuesto a la señora ministra Mónica Velarde, y estar aquí, bueno, estar en Guatemala me llena de gusto, de alegría, también a la señora Adriana Cuevas, consuela que anda por ahí, me da mucho gusto tenerla, poder compartir con ustedes. Bueno, pues tanto río y tantas carolinas. La periodista, la escritora, la académica, la investigadora social, la profesora universitaria, la luchadora social de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, la galardonada por la Fundación Internacional Olaf Palme, la Benjamina de una familia de 3 hermanas y un varón, la última nieta y bisnieta de una familia muy numerosa, la exalumna del colegio alemán, la rebelde, la desobediente, la optimista por vocación, la inspiradora de grandes pasiones, la cuya mano, la letra M de matrimonio, se borró, la que de niña le mostraron el retrato de Dorian Gray, la tutora de centenas de niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual y la trata de personas, la fundadora de la asociación La Alianza de Guatemala, pero sobre todo, sobre todas estas cosas, la poeta con mayúsculas. ¿Cuántas Carolinas, Dios mío? Y todas ellas luchadoras, comprometidas, pero sobre todo apasionadas. Una de sus tantas obsesiones es que el cuerpo de las niñas no es para el uso de todos. Ella sabe que esto viene de los ecos coloniales. Vaya reto, porque desde los 12 años e incluso antes, estas niñas ya están listas. ¿Listas? Sí, listas para ser violadas, rajadas, señaladas y embarazadas, y por supuesto abandonadas por el violador, que aseguran haberlas violado porque ellos dicen, así sin el menor escrúpulo, porque es mía. O porque si algún otro la va a arruinar, la arruino yo. Carolina habla en sus poemas de estas cicatrices que llevan en el alma sus niñas y adolescentes guatemaltecas. La poeta las quiere curar con sus versos, quiere cubrir con sus manos sus cabezas desconsoladas. Le quiere decir a Martina, cuyo corazón dejó de latir, que sin ella se quedaron solos los campos de tomate que sus manos, le dicen, nuevas sembraron. No, Martina, Martina, no te mueras, parece suplicarle Carolina en su poema El día más triste. Sí, ese era el día más triste del mundo. Y ella, Martina, no será el olvido de nadie, porque la poeta no dejará el tiempo borrar tu rostro ni tu voz. Hablamos antes de tu muerte sobre la muerte, pero esto no se trata de un corazón que detuvo su marcha, sino el fracaso de la memoria. Vení de donde estés, Martina querida, a dibujar tu cara en el viento, a cantar sobre los campos sembrados de milpa y tempestad, a cribar la tierra que cubre tu tumba. Yo veré, yo escucharé, yo recordaré como un animal ciego, escribe Carolina. ¿Cuántas niñas evocas en tus versos, querida Carolina? Algunas vestidas de rosa, el de tu animal, le dice, de peluche y tu coraje, y siempre lo llevabas puesto, siempre, hoy también. A ellas las imagino como les cantaba Óscar Chávez.
en su maravillosa canción La Niña de Guatemala, quien fuera el amor del poeta cubano José Martí. Quieto a la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. No puedo dejar de decirte, Carolina, que muchos de tus poemas me pusieron triste y melancólica. Cada uno de ellos lo relacionaba con algo personal. También será porque tengo 4 nietas y quisiera advertirles a propósito de, comillas, el disfraz de las bestias que describes también. Yo soy la abuela Guadalupe, Mapalú o Abú. Tengo que prevenirlas. Cuidado, niña, escribes, que las bestias también se disfrazan y no dejan ver sus afilados colmillos, ni la lengua que se relame, ni la saliva resbalando por las comisuras de sus hocicos. Cuidado, niña. Es cierto, las bestias de las que hablas, Carolina, adquieren para sus fines macabros diversas formas. Hoy por hoy pasan tantas cosas raras, tantas plataformas, tantos celulares, tantos mensajes y tantos videos, sin videos, entre comillas, con ojos de fuego y bestias al acecho. Sin embargo, como dices en tu poema, estas niñas ignoran y se despiertan, comillas, cada mañana sin miedo al dolor, a perder la vida o lo que se ama, y no temen al olvido. Sienten y presienten, huelen y esperan, lloran por costumbre, no lamentan, no aman, no se ilusionan, no temen envejecer, no saben que alguien podría extrañarles, que el amor también es sueño. ¿Y tú, cómo eras de niña, Carolina? Sé que eras traviesa e inquieta y muy desobediente, que nunca imaginaste que te convertirías en poeta. Entonces te encantaban los deportes, tocar el acordeón, el cual era más grande que tú, y observar a tus hermanos y escribir tus pensamientos en unas libretitas que vendían en algunos barrios con hojas blancas, mismos que encontraste muchos años después. Entonces comprendiste que para sobrevivir de la soledad que a veces te embargaba en esa época, había que amarrarse a la palabra y así poder amarrar muchos mundos a la vez. Desde entonces no has soltado la palabra, la llevas tatuada a lo largo y ancho de tu cuerpo. Has publicado, Carolina, 11 libros y escrito más de 2.500 columnas para el periódico, como te informara tu padre, tu fan número 1. Por todo lo que has hecho y logrado en tu vida, no me sorprende, Carolina, que pertenezcas a los necios de la esperanza, como se intitula uno de tus versos. Como periodista mexicana, confieso que fue uno de tus poemas que más me llamó la atención, me conmovió, me hizo evocar muchas cosas que han pasado aquí en tu país. Aprendimos nuestros nombres, escribiste, sobre las tumbas y aún así vimos nacer en ellas flores amarillas. Hablando de flores, hoy, 11 de febrero, se celebra la hoja blanca, la flor nacional de Guatemala. Es una orquídea bellísima, cuyas raíces históricas y culturales se remontan a los tiempos prehispánicos. Gracias a mi hija Lolita, una gran conocedora junto con su marido de las orquídeas, me contaron que fue conocida desde los tiempos mayas y que era considerada como una planta sagrada. Se le nombró hoja blanca, debido a que los colonizadores veían en la flor una semejanza con una monja en posición de oración. Me pregunto si no son las mismas de las que mencionas, como, comillas, como millones de luces se han encendido en nuestra larga noche y alumbran nuestra esperanza. Me encantó la leyenda de la flor de la hoja blanca.
porque te confieso, Carolina, que yo fui como mi madre, mis tías y hermanas mayores a un colegio de monjas francesas que venían de Lyon, Francia. Llegaron a México en 1906 porque fueron a pedirles los empresarios franceses, los Barcelonais, le fueron a pedir a Porfirio Díaz que querían un liceo francés, un colegio francés para sus hijas. Bueno, a ellas les agradezco sus enseñanzas, pero sobre todo por su amor a la poesía de Víctor Hugo y de Alfred de Musset. Ellas también nos enseñaron los poemas de Rubén Darío, especialmente ese que dice: Margarita está linda la mar y el viento lleva su tilde azar. Yo siento en el alma una otra cantar: Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un rebaño de leopardos y un gran manto de lisú y una linda princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Por último, y para terminar, no puedo dejar de mencionarte, mi querida Carolina, tu soneto Al azar. No sabes lo que me alivió, me consoló y me rejuveneció. Si me permites, quiero dedicárselo a todas mis contemporáneas que están aquí y que ya somos catalogadas, como se dice en México, como señoras de cierta edad. Tú escribiste, Carolina. Cada línea una arruga que describe, un pliegue vivo que habla de mi historia, trazo limpio y mío de la memoria, de esta piel mural que me sobrevive. Líneas abajo continúa leyendo tu poema con melancolía. Cuando la vejez fue sabiduría, no había vergüenza por las arrugas. Lo que importaba era la travesía. Caminan lento las viejas tortugas que no entienden de espejo o simetría. Solo de inmortales duelos y fugas. Muchas gracias, Carolina Escobar Santi, por este privilegio de presentar tu maravilloso, espléndido libro, Tanto Río, que lo leí como 4 veces, el cual me encantó, me conmovió y me acompañó por varias semanas y por permitirme regresar a Guatemala, un país que ya siento como el mío. Muchas gracias. Gracias, querida Guadalupe, infinitas gracias. Es el momento de Diego Antoni, con quien hemos tenido largas conversaciones en las últimas semanas. Y a ver, estoy curiosa qué salió de ellas. Muy inspirado, tan inspirado que lo tuve que escribir porque no quiero que se me olvide nada, ni una palabra. Y el texto que tengo para hoy, te digo con muchísimo cariño, se llama Sueño de Mar. Tanto Río es un libro que también se me apareció en un sueño. El sueño primero me arrojó un cuerpo náufrago y luego una palabra, aún. Aún, y luego aduc, el sufijo latino que significa hasta ahora. El cuerpo aún tenía vida pese a los golpes, la hinchazón de mano. No una vida agónica, sino un latido rebelde, recio. Y lo supe de inmediato. La Martina de Tanto Río había cobrado cuerpo y ánima en mi sueño. Los poemas de Carolina le cumplieron la promesa de resistir a Martina. Pese a todos los golpes de la vida, las bestias disfrazadas y tanta corriente adversa, los versos de Carolina salvan, como suelen hacer los poetas con la palabra. El adverbio aún aparece al final de un poema necesariamente titulado El penúltimo poema. La palabra adviene con la fuerza misma de la vida que se sostiene, la de Martina, o la fuerza del penúltimo sueño que sostiene a otra protagonista del libro, Margarita. Aún.
En tiempos en que nos invade esa seca sensación de los señores del poder nos llevan al umbral de la barbarie, Carolina nos sostiene con el adverbio aún. No hay telón que cerrar aún, dice el penúltimo verso de su tercera llamada de un libro en 3 actos. Y por eso el aún no puede ser el sólido y pesado telón, sino que solo puede ser flexible, acuático, solo puede ser río o mar. Es sinónimo de vida, empieza con un minúsculo aún, que es como el espera del amante o detente del amigo, y al rato es océano de amor o de amistad. Tanta lluvia presagiando tanto río, nos dice Carolina. Y ese tanto es tanto que acaba llevándose y desaguando en el mar nuestras miserias y nuestra basura. Tanto río arrastrando la sal de la tierra, tanta lluvia y tanto, y el mar no se llena, y tanto río que vuelve al lugar de donde vino. Estos son los últimos versos del poema Tanto río, que da título al libro. Así como el aún se transforma en tanto, el agua se transforma en vino. Si se fijan, es la última palabra del poema, algo que solo ocurre en la poesía o en las santas escrituras. El milagro es también que el adverbio aún se complementa con un pariente menor en el adverbio de aproximación, título de otro poema, casi. El adverbio casi siempre indica algo que no sucedió y a veces suena un poco débil, incluso cuando se le quiere añadir con humor, como dice la expresión, casi casi. Me gusta pensar en el juego entre el aún y el casi como si fuera un oráculo del I Ching, la relación dialéctica entre trazo fuerte, aún, y trazo débil, casi, en un mundo siempre cambiante. Son las operaciones del lenguaje que permite la poesía, tan reales y encarnadas. Lo vemos alrededor nuestro en estas radiografías que muestran huesos intervenidos por palabras. ¿Qué hay más real que un hueso? Hueso y la palabra. Por eso nos sorprende que Carolina le dedique una oda al idioma español río en su poema La nación que va conmigo, que me recordó sus versos que dicen siempre se vuelve patria mi cuerpo, en su libro del mismo nombre que fue en 2009. Y aquí abro un paréntesis para las y los seguidores fieles de su poesía, que son muchos y muchas. En este nuevo libro de Carolina no solo dialoga con sus anteriores publicaciones, en los trazos recurrentes, lo platicábamos con Carolina, son 3: el no ceder a la desesperanza, el no ceder al patriarcado impositor y violento, y el no ceder a las salidas fáciles que son solo puertas en falso, sino que este libro crece y crece tanto. Cuando Carolina me sorprendió con el honor de participar en el prólogo de su 11º libro, y luego supe de todo el simbolismo de presentar en el 11º día del mes el 11º libro de una poeta nacida el día 11, nada que nos sorprenda de quien maneja con maestría el uso de la simbología por antonomasia, que es el lenguaje. Lo primero que me asaltó fue mucha duda solitaria. Yo no estoy cualificado, me dije, y luego di con el milagroso poema que termina con aún, y me dije, aún no puedo hacer, aún es posible. Y luego me habló Martina, y luego admiré otro talento de Carolina. Ve la poesía en una vida profesional abocada a los demás, a los ámbitos sociales en donde a partir de una aún se puede salvar vidas o sus memorias, sus resistencias. Y luego leí su poema Los necios de la esperanza sobre un tal 14 de enero de 2024 en una plaza. Ustedes obviamente tendrán su propia vivencia del 14 de enero de 24. Y pensé que Carolina provee lo que muchos entre quienes queremos contribuir de alguna manera a una sociedad más armónica siempre estamos sedientos, de más expresión para nombrar lo que atestiguamos, para nombrar la poesía e incluso en los momentos y espacios más oscuros. Como decía al final de su vida el politólogo del pragmatismo estadounidense Richard Rorty,
quien se dedicó a estudiar y trabajar en el campo social y luego encontró las mejores respuestas a sus preguntas en la poesía. Él decía: ahora desearía haber pasado algo más de mi vida con los versos. Los hombres y mujeres individuales son más plenamente humanos cuando sus memorias están ampliamente surtidas de versos. Y quiero seguir con otra coincidencia, porque quizás les suceda a ustedes cuando lean Tanto Río. El ritmo en el que desfilan las sílabas, los versos y los poemas de Carolina coinciden con el ritmo de nuestra respiración, los latidos de nuestro corazón. Las costillas suben y bajan, confundidas, cansadas, dicen un par de sus versos. Es bien sabido que la respiración ayuda a procesar, a entender el aún. Y el sentido más venturoso de la respiración en este libro viene de los finales de sus poemas. Los finales de los poemas de Tanto Río siempre invitan al silencio. El silencio es la pausa tras la exhalación, el espacio entre la emoción que tiene forma y el vacío, el no hacer, la no acción. Y vaya lección en un mundo de pura acción, de pura agitación. Para Batón demuestra estos versos, por ejemplo, en Vestida de Adiós, un poema. Como tu fatiga solitaria, llena de flores imaginadas, sobre total silencio. O estos otros versos finales en Gigantes Solos. Desde lo más oscuro del bosque alcanzamos a ver un retazo de cielo azul. O yo quiero cumplirte, niña de mi corazón, la promesa de un mundo distinto, y no pude. Tanto Río es un libro agua que lo contiene todo y al mismo tiempo incluso la esperanza y la desesperanza. Por eso sugerimos para su prólogo unos versos acuáticos del poeta mexicano Ramón López Velarde, quien escribió que el mar es menos grande y menos hondo que el pesar. Pero también tiene este libro, mucha tierra, fuego, amor y aire, esperanza. Qué mejor que la metáfora del árbol que contiene todos los elementos, ahí comulgan todos. Nos dice Carolina en su poema El árbol por sus nidos, que esos callados lugares de ramas, líquenes y plumas me recuerdan que el mundo sin amor es un mundo muerto. Estos versos transpiran vida. Con Tanto Río podría extenderme tanto más, compartiendo con ustedes, por ejemplo, lo mucho que me dejaron esas nostalgias de los jueves, el telón que aparece que va a caer a la Chekhov en la tercera llamada y luego no cae, el poema Diosas y nubes y noches y su diálogo con los versos de agradecimiento a la vida de Amado Nervo. Amado, amé, fui amado, el sol la acarició mi faz, vida, nada me temes, nada me debes, vida, estamos en paz. Citando muchos mexicanos, ya que estamos aquí celebrando la entrañable relación entre México y Guatemala. Las citas que van desde Alejandra Pizarnik hasta Natalia Lafourcade, pasando por Dante Liano, al que estuve leyendo a raíz de esa sola cita en tu libro, Murakami y Asturias, o los ojos que juegan a las escondidas en la sala de espera del aeropuerto, donde coincidimos Carolina y yo hace poco, o más aún las alusiones del mundo natural, lluvia, nubes, hojas, tierra, o el mundo natural modificado por el ser humano, la milpa, que hacen que algunas partes de los poemas de Carolina se presenten como pequeños haikus zen. No hay manera de que uno no se sienta en cercanía con la palabra, las personas y las situaciones que habitan este libro. Tanto les ha pasado que le llega a uno de golpe una intuición de la que sentimos que uno se siente único y a la vez sentimos que somos parte de una de tantas especies que sienten. Carolina lo pone así: ¿qué somos sino animales inusuales, ensayando por eras lo humano? Así son los versos de Carolina, reconocimientos ante revelaciones que hemos presentido. Dice Carolina en uno de sus poemas, en el libro Patria mi cuerpo, que ella se vive como irreverente por deber. Y vaya que sí, el solo hecho de persistir en la poesía de la mejor factura en los tiempos del mercantilismo rampante, de los cyborgs sin piel, o del umbral de la barbarie, como dice Carolina en Tanto Río,
del egoísmo salvaje, de los delirios de un puñado de hombres, sí, todos ellos hombres. Es una irreverencia de las buenas, las vitales. Nótese la irreverencia de estos versos de su segunda llamada de Tanto Río, que son tan necesarios para entender el mundo raro en el que estamos. Señores del poder, seres aborrecibles, mátense entre ustedes, ódiense, revuélquense, reproduzcanse, aniquílense, ultrájense, ábranse los vientres, midan sus engendros y cómanse los unos a los otros. La irreverencia es definitivamente una de las orillas del cauce Carolina. Otra de sus orillas son los sueños, y por eso Tanto Río y sus habitantes entrañables se nos aparecen en sueños. En mi caso, fue en un sueño que, pese a toda la oscuridad que nos rodea, centelleaba luz y vida. Un sueño de agua doblada y de río desbordado, un sueño de mar. Gracias, Diego. Y si oigo a Miguel ya no voy a tener nada que decir, pero esto viene de un budista, un poeta, un visionario y un hombre de paz. Entonces, imagínense lo que agradezco también esta mirada, Diego. Y después les contaré una historia y empezaremos a hacer algunos vínculos por acá, pero lo dejamos para el siguiente capítulo. Miguel Domínguez, por favor, ahora, a ver qué sorpresa hay. Buenas noches. Yo quisiera comenzar un poquito con lo que acabas de decir, como la admiración a Diego y a Guadalupe. Cuando Carolina me dijo que me invitaba a que presentara el libro y que acompañara en esta presentación, pues a mí me causó mucha emoción y me gustó muchísimo la idea. El problema surge cuando me cuentan que iba a estar Guadalupe y Diego. Y en ese momento, pues como tengo acceso a internet, tuve que googlear, ¿verdad?, a Guadalupe, y me encuentro pues con una persona que tiene más de 40 años de trayectoria en la literatura, en la narrativa, que es una mujer que ha escrito más de 40 libros. Y luego busco a Diego y veo 20 años de trayectoria en derechos humanos, en políticas de igualdad, en prevención de crisis, en misiones en diferentes partes del mundo. Y luego me busco a mí y solo encuentro mi perfil de Facebook, pues fue un poco fuerte en ese momento. Pero a la vez creo yo que fue algo que inmediatamente se tradujo en un momento de paz, ¿verdad? Porque me di cuenta que con Guadalupe ya teníamos resuelto todo el asunto de la palabra y la narrativa, ¿verdad? Y quién mejor que Guadalupe para contarnos sobre ese libro desde su experiencia y también desde las vivencias de Diego a través de la política y su conexión con la poesía, porque no sé si antes sos poeta, ¿verdad?, que político. Y entonces también me invadió un sentimiento de mucha comodidad y de mucha paz, y me hizo también venir como más relajado y a venir un poco a contarles más o menos qué había sentido yo con el libro. Y bueno, primero también contarles, ¿verdad?, que como dijo Carolina, tenemos un vínculo ya de hace un tiempo, y pues ese vínculo pues hace que esto no sea tan objetivo, ¿verdad, Carolina? Pero creo que también, como te dije la vez pasada, partir desde la honestidad era importante, y pues decirte pues que yo tengo una profunda admiración de tu trabajo, específicamente, como dijo Guadalupe, como una luchadora, como una mujer que está buscando siempre la defensa de la vida, el cuidado de la vida, acompañar la vida, y que nos ha enseñado también a otro montón de personas a hacerlo, o hacerlo de mejor manera, o asumirlo, porque a veces no lo queríamos asumir. Y estar aquí para mí es un momento de mucho agradecimiento, ¿verdad?, por ese acompañamiento. Creo que Carolina nos ha abrigado a muchos en ese trabajo, y para mí era muy importante en adentrarme a ese libro, ¿verdad?, Tanto Río. Y lo curioso fue que cuando entré a Tanto Río estaba buscando a la Carolina poeta, ¿verdad?, pero me encontré a la Carolina persona.
Y la encontraba cada vez más persona y más persona y más persona, y eso creo que me fue gustando más, me fui sintiendo mucho más cómodo en ese libro. Fue como una experiencia que me permitió a mí también reflejarme en el trabajo que hago, en el trabajo que hacemos, abrazarlo y también pues abrazarlos en ese libro como personas que estamos pasando por momentos o que atravesamos algunas veces momentos bastante complejos por el trabajo que realizamos. Y bueno, entonces antes de encontrar a esa Carolina poeta, pues encontré a esa Carolina persona, que fue lo que me llevó de ese libro y que me encanta que haya sucedido. Y Tanto Río para mí, pues como estaba hablando Diego, también es imposible no hablar de Tanto Río, no hablar de agua, ¿verdad? Y el agua es vida misma, como dijo o me contó a mí Carmen Álvarez una vez, y eso me dio tanta vitalidad y otro entendimiento. Para mí Tanto Río, sin hacer un spoiler, está dividido en, le llamaríamos 3 cuerpos de agua. Y el primero de ellos para mí es Poemas Suicidas. Esta parte, pues Carolina también, cuando me entrega el libro, lo primero que me recibe en el libro es Poemas Suicidas, ¿no? Y fue algo muy, es un capítulo muy fuerte, es un capítulo que está en constante convulsión. Y me hizo recordar, hablando de agua, a un poema de Sabino Esteban Francisco. Y que me gustó mucho recordarme de ese poema porque en su momento fue muy importante para mí. Y quiero leerte la estrofa que me recordó el poema. El poema se llama Como el agua. Lo reconozco, soy como el agua, a veces limpio, a veces turbio, a veces remolino, a veces correntado. Me amargan a veces, me endulzan a veces. Y para brotar y ser libre, rompí el pecho del peñasco. Dedicarte ese poema también, pero agradecerte porque regresé a él a través de tu libro, y eso fue maravilloso. Para mí, la primera parte, que es Poemas Suicidas, como te dije, pues es esa parte como del río revuelto, esa parte convulsionada, esa parte donde hemos estado inmersos en frustración, sentí mucho desasosiego, sentí mucha incertidumbre, mucha impotencia, mucha rabia, mucho dolor. Pero también fue muy rico pasar de Poemas Suicidas a Tanto Río, que es como el segundo cuerpo de agua. Y es donde se siente como ese río que estaba bastante en rabia, puede fluir. Pero tampoco fue que fluyera por casualidad, sino como dijo Diego también, fluye a través de la tierra, fluye a través del territorio, fluye a través de los elementos, a través del campo, a través de los ciclos, a través de la piel, a través del ser animal. Y fue como una cobija pasar a esa parte, salir rápido de Poemas Suicidas y no querer volver ahí, aunque sabemos que podemos llegar ahí, y aunque hemos estado ahí y no queremos, pues siempre es una opción, siempre puede ser algo que suceda. Y por tercera parte, lo más maravilloso para mí del libro fue Poesía Inmarcesible, quizá porque ya no quiero lidiar con tanto, ¿verdad? Y disfrutar todo eso que era inmarcesible, ¿verdad? Como la potencia de ese caudal, la potencia de esa agua, la vida queriendo ser vida, apunté por acá, la vida amando ser vida, la vida siendo belleza, la vida siendo amor, la vida siendo deseo, la vida siendo resistencia. Eso para mí fue como lo que yo quiero entender y recibir de Tanto Río. Y apunté algunas cosas para el cierre. Creo que en algún momento las puse como, no sé, como algunos apuntes pedagógicos, pero creo que los quiero leer tal cuales. Y lo primero que apunté fue que en Tanto Río encontré emociones que vienen de la tierra y se hacen tierra. Encontré la tierra no como una metáfora, sino como una verdad. Encontré que las verdades se entendieron con el cuerpo. O como nos dice Carolina en Gigantes Solos, en el fondo las únicas cosas ciertas son las que el cuerpo recuerda. Encontré al cuerpo en cada línea o como un dintel que sostiene y da belleza a la puerta de este poemario. Encontré un cuerpo desbordando vida.
En tanto río no encontré pretensión o complejo, no encontré miedo a ser persona, no encontré miedo a ser y volver a la tierra, no encontré miedo a sentir. Tanto río es, como hablamos la vez pasada, es ternura radical. Entendiendo inmarcesible como algo que no se puede marchitar, a través de tanto río puedo reafirmar que la vida es poesía inmarcesible. O como se pregunta Carolina en La niña tiene sed, ¿en qué grieta nacerá la flor? Muchas gracias. Les voy a pedir a Guadalupe, a Diego y a Miguel que cuando quieran intervenir, intervengan y conversen entre ellos. Pero quiero hacer un paréntesis y contar un poco. Este río parte del dolor. Tiene normalmente una empieza con la esperanza. Este libro empezó por el suicidio de una de nuestras chicas y no pude no escribirlo. Entonces, la primera parte, esa que duele, Miguel, es sobre una de las chicas que estuvo con nosotras. Y para contarles un poco sobre esta chica, eran 4 hermanas indígenas de cerca de Salamá, una aldea cerca de Salamá, todas abusadas, todas desnutridas, todas analfabetas, y casi ninguna hablaba el español. La que mejor hablaba el español era esta chica entre las 4. Y con ella hicimos un plan para que se fuera asilada a los Estados Unidos, porque como ella era la que había hablado y había metido a la cárcel a quienes debían meter, era la que estaba en riesgo. Y la chica estaba gloriosa por eso. Y una tarde nos sentamos en un sillón parecido a un sillón azul, y ella leyó el libro Victoria, de una punta a la otra, lo cual fue totalmente simbólico para mí. Y luego, en esa estancia ahí, cumple los 18 años y se tiene que ir, porque nosotros solo tenemos de 12 a 18 años. Y las hermanas, conforme iban cumpliendo esa edad, iban regresando. Y cuando ella regresa, sigue cultivando tomates, chile, pimiento, y esperando que saliera esta figura, este mecanismo que nosotros habíamos pedido de asilo para ella. Y mientras esperaban, un día se pusieron a tomar con la familia, y mientras estaban tomando, la mamá le pidió que sacara a uno de los abusadores, que era su hermano. Y ella le dijo: si lo haces, te voy a querer para siempre. Y ella ese día decidió que mientras todos tomaban, se tomaba un veneno. Y con toda la familia se tomó veneno. Y le dieron de todo para tratar de salvarla, pero se fue al hospital de Salamá. Y yo iba cada jueves a verla. Esta historia la cuento porque cuando lean el libro, quienes lo lean, les va a hacer sentido muchas de las cosas de la primera parte. Y yo fui viendo cómo se comprometían los pulmones, cómo se comprometían los riñones, y cómo las costillas subían y bajaban. Y cómo en un momento yo la tenía que llegar a ver el jueves, y el martes ya no estaba. Y quienes han estado cerca, como a ver si está Beatriz por ahí. Beatriz, levanta la mano que necesito saber qué hay ahorita. Beatriz, mi compañera de hacer esto que está ahí, ella fue la que me enseñó a entrar en mis radiografías de muchos años, y yo quería iluminarlas y quería atravesarlas con arte, por lo que esta experiencia me había dado. Entonces yo siento, y por eso escribo, yo respiro como escribo, porque ambas cosas las necesito para vivir. Y es la primera vez que decido que de las radiografías de mis pelvis, de mis mamas, de mis costillas, de mis brazos, se iban a hacer estas pequeñas obras
En una de esas está la pelvis para el amor y la pelvis de yo nací de una ella que llamé madre y ella a su vez estaba en el vientre de otra que llamó madre y ahí están la bisabuela, la abuela, la madre y yo. Entonces, todo eso parte de la experiencia de ver irse a Martina, y la nombro porque no quiero que la olvidemos, porque solo se muere lo que se olvida, y ella está muy presente en nuestro quehacer y en nuestras vidas. Y esto es en su honor, y si ven el libro dice a Martina, y después dice a la vida, y a mi madre que me la dio, que tiene 102 años casi. Entonces, la idea de esto es un canto a la vida, pero entro por la muerte y entro profundamente con una honestidad tremenda a ese sentido de pérdida y a el vacío. Me encanta porque el vacío también es lleno, está lleno, pero esto era ausencia, esto era abandono, esto fue muchas cosas. Entonces, este libro y todos los libros, yo creo que más que nunca la poesía es necesaria. Y si ustedes ven a un científico como Federico Fagin, formado en las mejores universidades del mundo, él fue el creador de los microchips, él habla de la conciencia. Él dice, la ciencia está bien, llevo 40 años en la ciencia o más, pero ahora entiendo que la conciencia es algo que está aquí, afuera de mí, y esto tiene que ver precisamente con el sentir. Y esto podemos estar hablando de física cuántica, como lo dice Fagin, y podemos estar hablando de poesía, y podemos estar hablando de budismo igual, porque se trata de sentir, de la conciencia que siente y ya no ve la realidad, sino que la escribe, la dibuja, la rasga en alguna radiografía que está completamente rasgada. Entonces, quería hacer este paréntesis para que se entendiera por qué se habla por qué entré por la puerta del dolor y salgo por la puerta de la vida. Borges lo dijo antes que muchos y muchas de nosotros. Borges dijo, ¿para qué se esfuerzan en escribir tanto? Si Homero ya hablaba del odio, el amor, la vida y la muerte, que son los temas fundamentales, pues cuando me preguntan cuáles son los temas de esto, es eso. Es el amor, el odio, la vida y la muerte y todo lo que pasa en medio. Pero tenía que entrar por esa puerta y se encontró Martina con Margarita. Para quienes todavía la conocieron, Margarita Zurdi o Margot Fanjul fue mi gran amiga en los años 90, cuando yo estaba descubriendo mi cuerpo, estaba descubriendo quién era yo, después de ver a mis hermanas que estaban acá, de tratar de aprender de ellas. Y la vida es un aprendizaje. Y Margarita, cuando estaba muriendo, me llamó, ella decidió al final, ¿te acuerdas, Maga? Y se acuerdan con Ana, que ya no tenía ni un mueble en su casa, estaba su cama y ella tenía cáncer. Y yo iba a salir de viaje, y no estuve cuando ella murió, pero antes de irme me dijo, soñé anoche algo. Y le digo, Margarita, ¿y qué fue? Me dijo, soñé que era un cadáver, no un cadáver, era un esqueleto, y que por las costillas de mi esqueleto pasaba el agua. Y esto está en un poema ahí, y tiene que ver con Martina, tiene que ver con Margarita, tiene que ver con mi madre, con mis hermanas, pero también con los hombres que han estado a lo largo de mi vida, ¿verdad? Ahí aparecen mis hijos, aparece Ignacio, mi sol, mi nieto de mi corazón. Ahí están mis afectos más profundos, están mis hermanas. En este libro hay un poco de todo, pero definitivamente partimos del dolor y salimos por la ruta de la vida, porque si quienes estamos aquí no creemos que la resistencia más radical a estas incertidumbres y oscuridades que hay es la ternura, es el amor, es la relación entre unas y otros, ya no creemos en nada. Entonces,
Ese era el paréntesis que quería hacer y pedirles, por favor, que si quieren preguntarme algo, si quieren hablar entre ustedes, es el momento para esto, tal vez a Guadalupe, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero agregar que hacía mucho tiempo que no me perturbaba tanto un libro. Reconozco que no soy lectora de poesía, pero a partir de tu libro tengo la impresión que me quedé con hambre, me quedé con apetito para seguir leyendo poesía, porque se pueden decir tantas cosas a través de la poesía, se puede denunciar tanto, porque como tú dices que estás atada a las palabras, la fuerza de la palabra, ¿no? Y se puede acompañar tanto a través de estas palabras al otro, a la otra, consolar, sentir compasión. Y eso es lo que hace tu libro, Carolina, te despierta muchos sentimientos. Yo de pronto estaba muy sensible, me puse a llorar y no sé, tu libro me provocó muchas sensaciones de nostalgia, de melancolía, y cómo transmites tal fuerza, transmites esta palabra y cómo invitas a la lectora que acompañen a esas niñas con tanto dolor, tan inocentes, es de verdad un libro que yo estaba pensando, bueno, me voy a llevar siempre, no sé, llevarme a México, deberían de publicar allá en México, y hay que enseñarle a los jóvenes, a las jóvenes a leer poesía, qué importante la poesía. Mi papá era gran amante de la poesía, sabía muchos poemas de Amado Nervo y los recitaba en la mesa. Pero ahorita que estamos viviendo momentos tan inciertos, tan tenebrosos, tan amenazantes, la poesía sí es un bálsamo, sí es algo que te acompaña, te agradezco mucho esta invitación, Carolina, más de lo que te imaginas, porque me hiciste acercarme a este género que es tan importante, la poesía. Y todos los escritores, cuando son muy jóvenes, quieren escribir, empiezan con la poesía. Y unos lo logran con otro, pero la niña que comía la tierra, ¿no? Me imagino que por el hambre, claro, pero me acordé necesariamente del personaje de 100 años de soledad, pero tus imágenes, tus metáforas, tu forma de escribir, el ritmo de tu poesía es de verdad muy destrujante, te conmueve. Hiciste también otra cosa que me aportaste mucho, fue el amor a Guatemala. Me creaste mucho amor a Guatemala, saber más sobre Guatemala, sobre ese 14 de enero, ¿no? Que siempre se elige, bueno, siempre hay la toma de posesión del 14 de enero, y ese que fue para el presidente Arévalo, lo difícil que fue hasta que vino la segunda vuelta, la segunda vuelta que no tenemos en nuestro país, desafortunadamente, pero que gracias a la segunda vuelta pues se logró que Arévalo llegara a la presidencia. Pero fíjate, todo lo que dices a través de la poesía, el dolor de las niñas, el dolor del país, el dolor de un pueblo, no, te agradezco mucho, me siento muy honrada y privilegiada de estar aquí contigo, acompañándote. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Carolina y la clave me la dio Miguel cuando dice que la tierra no es
eso es muy cierto, que no es una representación de algo, y es algo sumamente sentido y encarnado hasta los huesos. Y yo me fijo mucho pues ya quizás lo notaron, en las repeticiones, en los adverbios, y hay una imagen que tiene que ver con la contundencia de la experiencia vital, y cuando uno escribe sobre la experiencia vital, siendo la experiencia vital, uno es la escritura, ¿no? Es lo mismo, es decir, la caligrafía, por eso es tan importante en ciertos espacios de meditación, de espiritualidad, porque uno se hace escritura. Entonces mi pregunta tiene que ver con el tema de las orillas, porque además hay un poema que se llama País de Orillas, que a mí me llegó muchísimo con el tiempo que llevo de conocer y de amar Guatemala. El tema de las orillas como algo que le pone un límite a esta vivencia orgánica del ser, de la tierra, como no metáfora, sino como ser. Entonces mi pregunta para ti, Carolina, es ¿qué son las orillas? Y las orillas que limitan, pero al mismo tiempo permiten el cauce. Entonces eso es lo muy bonito en el libro, es que habla de un país de orillas, de limitaciones, vidas truncadas, y al mismo tiempo en esos límites una posibilidad de vida, una posibilidad de causa. En este país de orillas, el amor descarado, la verdad sin esquinas y el rosalila con argumentos son los irreductibles símbolos de resistencia. Cuando me pregunta Diego qué son para mí las orillas, no es este el primer poema que tiene orillas en mis libros. Claro, voy a usar una metáfora del lugar, pero muchas de las chicas y chicos que están con nosotros podrían responder esto mejor que yo. Viven en las orillas, y a pesar de vivir en las orillas, cuando están en el centro son maravillosos. Cuando hablo de las resistencias y lo vinculo siempre a las orillas, pienso en un río que se contiene, ¿verdad? Y en sus orillas, pero podemos pasar de una orilla a otra, podemos cruzar el río, podemos tocar las orillas y reconocer el río por sus orillas. Reconocemos todo lo que vivimos por sus orillas. Si no tuviera orillas, ¿cómo sabríamos dónde termina lo que vemos, lo que percibimos? Entonces, las orillas están muy presentes para mí porque siempre, digamos, en Occidente se nos ha vendido que hay un centro, una periferia y muchas orillas. Y en el centro y la periferia está el poder. Y hay muchas teorías que no vienen al caso hoy aquí porque no estamos haciendo academia, pero se mueven los centros y las periferias. Y este es un país de orillas. Y mucha gente que está en el centro también conoce las orillas. Y yo me refiero a esas que nos definen, a esas que nos limitan, a esas que nos potencian, a esas que nos desafían. Esas son las orillas. Y tú mencionaste lo de la tierra y tú también, Miguel. Nosotros somos la tierra. Nosotros somos las orillas, somos el centro, somos la sangre, somos el corazón, somos el universo. Y eso es la física cuántica de Fagin, pero también la Borges con su Aleph, desde el punto desde donde todo se ve y nada se pierde. Cuando él en el cuento maravilloso que está Beatriz viendo abajo de las gradas y encuentra este objeto que era circular y con él podía ver el mundo desde diferentes formas. Es un poco eso, ¿verdad? Nosotros somos parte del todo y por eso cuando empezamos a ver lo importante, como las chicas y los chicos que han vivido en las orillas, dejamos de creernos que cada cosita que nos molesta es urgente, importante. Tomamos un balance más propio de lo que cada una y cada uno es.
eso me sirven las orillas. Sí. A mí lo que me pareció ahorita escuchándote y escuchando a Diego, me parecía muy impresionante cómo no dejaste nada afuera también. Y no sé si eso lo hiciste con cierta intencionalidad, porque cuando uno termina el poemario, pues obviamente cuando uno termina el libro termina cansado. Y es un hecho porque vas y el sentir, y abrís una ventana y ves montañas, abrís una ventana y por ejemplo ves ríos y después ves para adentro y después ves para afuera y después ves para abajo. O sea, es como una completa experiencia. Y como dijo Guadalupe, yo tampoco lastimosamente soy un gran lector de poesía, y me pregunté si toda la poesía era así, y si todos tenían esa capacidad, o todas las personas que escriben poesía tienen la capacidad de dejar todo adentro. Mi pregunta es si lo hiciste intencionalmente, si es un mensaje que estás diciendo a través de todo eso, o solo fue. En este propósito de ser, y de ser también palabra, y de ser letra, y de ser río, y de ser todo, lo vivido es imposible dejarlo fuera. Y lo que sí hice con este libro es hacerle mucho caso, y seguir un trazo que el mismo libro marcó. Entonces eso me parece muy importante. A una novela le cabe cualquier cosa, le caben los zapatos rojos, a una novela le cabe meter el detalle, los diálogos, a la poesía hay que limpiarla, a la poesía hay que quitarla del artificio. Entonces, diría que fue intencional, porque lo fui haciendo conforme fue, y me respondía: ¿querés hacer esto? Sí. ¿Querés hacer esto? Sí. Adelante con esto, sí. Entonces, pues si me preguntas si quise hacerlo todo el tiempo. Y sí fue intencional, la primera, la segunda y la tercera llamada, y de dónde a dónde pasé. Y otra cosa que quería contarles es, les voy a dar una dosis para quitarles la curiosidad que teníamos sobre esto. Hace algunos meses yo llego a Fontavela, un amigo y yo nos habíamos quedado de juntar ahí a las 7 de la noche, y yo llegué antes. Entonces le dije: estoy aquí, y me dijo: subí a Sofos, porque hay una presentación de un libro. Yo subo, y hay una presentación de un libro que se llama La amante del río Nilo. Y mi amigo me dice: te tengo que presentar a Diego Antonio. Y en esa presentación conozco a Diego Antonio, y Diego me introduce a su mundo, y este amigo me dice: te tengo que presentar a la escritora. Ok, vamos. Y Guadalupe hizo una dedicatoria como que si hubiéramos sido amigas de toda la vida. Yo digo: ¿de dónde salió este espécimen? ¿Qué es esta mujer? Y era una página de dedicatoria. Y yo le digo: Guadalupe, qué linda eres. Y le dice a su esposo que estaba sentado al lado: fíjate lo que me dice, me están diciendo que qué linda soy. Y él dice: tiene toda la razón. Y entonces ahí empezamos a conocernos, y resultó que Guadalupe era la mamá de Diego. Y este libro ha hecho que esté Guadalupe aquí en Guatemala con Diego. Él es un poeta consumado. Yo leí un libro de él de poemas impresionante, de ruptura, ¿verdad? Muy importante, pero además desde su ser budista y esto. Pero la relación ha sido linda, porque ellos se han mantenido no como madre e hijo, sino como Diego y Guadalupe, como dos personas en sí mismas, nunca haciéndose presión uno al otro, haciéndose presión uno a la otra o viceversa. Y este libro nació con Estrella. Cuando yo le dije a Raúl, ¿me publicarías este libro? Y me
no es cualquier cosa la que se acerca. Y lo leyó y me dijo, lo leímos en voz alta y lloramos, te lo publico. Entonces, fue así. Y luego hablo con Betty me lleva a Ronald, con Betty trabajamos esto porque le digo, tengo un sueño viejo de meter el cuerpo y lo que mi cuerpo ha vivido en un accidente, en una maternidad, en una posible enfermedad, le quiero meter la palabra de esta niña que me volvió a despertar el cuerpo. Y ahí estaba Betty, y ahí estaba Ronald, y se han convertido. Ayer me decían en la noche, mientras trabajábamos la última, me decían, vos ahora quedate porque ya sos familia. Y yo decía, wow. Y ahí están Maffer y Marquito, sus hijos, que ahí están ya. Y así se fueron construyendo las relaciones de este libro, y de repente, aquí están las cajas, de repente yo llego con la ministra Velarde, y la ministra muy seria, como es su postura, ¿verdad? Le digo, ministra, y me pregunta, bueno, ¿y tú a qué vienes? Y yo vengo a proponer si me prestan su casa para hacer la presentación de un libro aquí. Y entonces, bueno, vamos a pensarlo, y me mandan a pedir, Jocelyn me manda a pedir que le diga quién lo va a presentar y que le mande un formato. Y de regreso dice, por supuesto que pueden presentar el libro aquí, y Guadalupe es más que bienvenida, y a lo mejor la podemos hacer nosotras. Y así se fue dando todo lo de este libro. Así que este libro es un río, es honesto, y así se fue dando. Y yo quisiera, pues bueno, si no hay nada más, que fuéramos cerrando. Sí, Guadalupe, sí. Respecto a tu trayectoria, ayer por la noche leí Patria y Cuerpo, historia de una mujer desnuda. Me hizo favor Diego de prestarlo. Me pareció un libro de tal libertad, escrito con tal libertad, un libro dirigido a tantas mujeres. Cómo vives tu cuerpo, con qué libertad, con qué contundencia, con qué sensualidad. Y entonces dije, yo tengo que ser como Carolina. Yo tengo que ser como Carolina. Porque es un ejemplo de autonomía, de asumirte como mujer, como la vida. Ay, no. También ese libro me gustó muchísimo por todo como expresas todas tus sensaciones, y sobre todo la libertad, la autonomía, el sentirse mujer cabalmente, hasta sus últimas consecuencias. Eso es un ejemplo fantástico para muchas mujeres. Es un libro muy feminista, muy admirable, de verdad, te felicito. Ese lo vamos a hacer breve, porque Patria, mi cuerpo era una ilusión vieja. Desde el 98 yo tenía algo que buscar en los cuerpos, mucho que buscar en el cuerpo. Mi tesis doctoral, tantos años después, trató sobre categorías de cuerpos para leer un ciclo de historia de Guatemala. El cuerpo, si yo no lo entendía, me tatué cuando escribí ese libro, me fui al fondo del mar, me tiré del parapel. O sea, tiene toda una historia de buscarme a mí misma en otros cuerpos, en mi cuerpo, en el entorno. Y es una historia de una mujer desnuda. Quien tiene una lupa, como Guadalupe la tiene instalada, ya la quisiera yo, sabe, ahí hay señales de un trazo de un momento de la vida. Y sí, fue una decisión, yo tenía que escribirlo. Y cuando llegué a defender mi tesis doctoral, le digo a alguien que iba conmigo en ese momento, mira, me acabo de recordar por qué el tema de los cuerpos. Cuando yo tenía 12 años iba contigo y tú no te acordás, Tita, pero íbamos subiendo el terreno y había en la entrada de lo que ahora es Santa Rosalía una montaña de cuerpos desnudos que habían dejado ahí tirados a la orilla de la carretera. Y me recordé
Eso fue en el tiempo de la guerra. Y me recordé cuando estaba defendiendo la tesis, nada más y nada menos que en Salamanca, ¿verdad? Que decían que era una tesis feminista, que donde había sociología del cuerpo, bueno, fue toda una lucha ya. Pero ese libro nació justo, es una buena lectura de una necesidad de autonomía en un medio totalmente conservador, donde tantos estamos sembrados de huesos, de cuerpos que han sido maltratados. Y yo no me di cuenta hasta allá que de ahí había nacido. Así que, bueno, sí, es un poco un grito, pero también es un acto de amor y de reconocimiento importante. Y yo no sé, aquí dice Diego, y le doy toda la razón, si 2 o 3 personas del público quisieran hacer alguna pregunta o decir algo, bienvenidísimas, bienvenidísimos. Solo nos levantan la mano, porfa. A ver, yo ahí veo a Ana María, dice. ¿Cuál de las 2 Ana Marías? Ahí está el micrófono, allá. Tú, Miriam, querías, ¿sí? Miriam, una poeta. ¿Qué puedo decir? Las palabras todas se dijeron ya. Tu poesía, Carolina, la he leído en otros libros, este no lo he leído, pero tu poesía nace con la tierra, con las nubes, con los viajes. Creo que esta poesía va a llegar muy hondo a mi corazón y creo que todos, con toda el alma, la agradecemos. Gracias, Miriam. Gracias. ¿Alguien más? ¿O vamos cerrando? Ana María Diegues y Alina Kummerfeld después, otra poeta. Yo solo quisiera compartir con todos tus amigos que estamos acá cómo me uní a tu poesía. Yo era embajadora en España y monté un evento que se llamaba Los Árboles que Hablan, y escogí poemas de Otto René Castillo, y Carolina también era parte. Sinceramente no recuerdo quién era el tercer poeta. Entonces los árboles hablaron las palabras de Carolina en Huelva, en Madrid, en Sevilla, y yo me sentí orgullosísima de poder ser amiga de Carolina y de haber llevado su palabra. Gracias. Yo te agradezco mucho por eso y porque en un momento en donde estábamos en crisis en este país, Ana María se paró, tomó un micrófono y ¿qué fue lo que dijiste, Ana María? Los ciudadanos no claudicamos. Gracias. Alina. Buenas noches a todos. Primero agradecerte porque conocerte me cambió la vida hace 15 años, muy joven. Te volviste referente de las pocas referentes humanas que tengo, humanas como humanos. Y verte acá, tantos años afuera y ahora recientemente estar acá, realmente es realmente conmovedor, nos llena de orgullo todos los que estamos acá. Y solo quería sobre todo agradecerte porque sos de las pocas escritoras, poetas que le ponen cuerpo a la poesía. Hay muchos poetas esnos, pretenciosos, que están ahí desde su casa leyendo todas las bibliotecas y ensayos y dialogando solo entre escritores. Y tú no, tú vas a la realidad, tú vas a la crudeza, vas con las líneas, vas a los márgenes, vas a los bordes, vas a todos esos espacios inhabitados por la mayoría de personas con ciertos privilegios, como lo somos la mayoría de personas que estamos acá, con cierta educación. Tú no, tú vas a explorar tu cuerpo, vas a explorar el campo, vas a explorar el campo de batalla que es de los hombres. Entonces, agradecerte por esa lucha tan valiente que nos abrió espacio a tantos.
Gracias. Gracias, Miriam. Esta noche unos poetas preferidas y tuve el honor de hacer contraportadas y prólogos en sus libros y es una poesía maravillosa, honda, disruptiva, fuerte, hermosa. Gracias a ti. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, afuera hay un vinito para que la pasemos rico y algo que yo quiero resaltar, porque aquí tengo compañeras y compañeros de la Alianza, es que fueron las chicas con una chef de Intecap quienes hicieron esa maravilla de boquitas que ustedes van a comer. Mi hermana colaboró con otra parte de esto, pero la mayoría de cosas las hicieron las chicas y van a ser reconocidas por eso, pero ellas están aquí, ellas fueron el principio, el medio y el final, y nuestros chicos también, ¿verdad, Miguel? Gracias a cada una y cada uno por estar. Guadalupe, tu presencia es un regalo. Diego, te lo he dicho hasta lo mismo que hablamos, gracias infinitas también. Fuiste la puerta de entrada hacia tu madre y hacia esta hermosura, y a cada una y cada uno, gracias, porque es reaburrido estar en una presentación tanto tiempo. Y esta no estuvo tan aburrida gracias a Guadalupe, Diego y Miguel. Y bueno, cuando tengan tiempo pasen viéndome desnuda, porque allá están mis manos, mi pelvis, mis pechos, está todo ahí y está escrito y está la que sirvió de portada también. Gracias por estar acá y por favor tomémonos un vinito. Gracias.